¿En qué carrera? Y también cómo fue esa escuela que encontraste. ¿Quién te recibió? ¿Cómo te recibieron? Cuando quieres. Ah, ¿ya está? ¿Sí? Cuando quieres. Bueno, yo soy la profesora Noemí Figueroa. Ingresé en la institución en el año 80 y llegué a ese destino. La escuela funcionaba en el barrio 1, en Ezeiza. En realidad desconocía el funcionamiento de este tipo de instituciones, pero llegué por mi papá, que trabajaba en el Policlínico de Ezeiza, y sus compañeras le dieron a conocer esta institución. Funcionaba en la parte alta de la Escuela de la Fuerza Aérea en el momento en el que me presenté para hacer mi inscripción. En ese momento nos inscribíamos por medio de la Junta de Clasificaciones y después de pasado un tiempo, de acuerdo a las suplencias que se iban produciendo, nos convocaban. Al muy poquito tiempo de anotarme, la directora, Beba González Toledo, me convocó para ofrecerme horas suplentes de la profesora Teresa Barreto, que en ese momento tomaba licencia porque iba a ser mamá, y que había sido profesora mía en la Escuela de Danzas de Técnica del Movimiento. El encontrarme con ella acá me produjo mucho placer, sobre todo porque me sentía como protegida, y el empezar una carrera con el aval de una docente que me guiara un poquitito me hacía sentir como más tranquila. Me recibieron excelentemente, trataron de acomodar mis horarios, porque venía desde Ramos Mejía, que es donde yo vivo, una zona muy distante, y tomé horas no solo de danzas folclóricas en quinto año, sino también de zapateo y de folclore ciencia. Al ser mi primera experiencia en cuanto a la enseñanza de la danza, porque yo también soy maestra normal nacional, y tenía 10 años en la docencia, ya que mi primera experiencia en el trabajo docente fue en el año 70. Ingresé en una escuela de la zona donde vivo, en Ramos Mejía, en el La Salle, como auxiliar administrativa. También fui preceptora, ayudante de cátedra, jefa de preceptores, trabajé en tesorería, o sea que el cúmulo de conocimientos era bastante importante, pero no con respecto a la danza. Y las técnicas son totalmente diferentes. Entonces, así como pedí ayuda con la profesora Barreto para dar danzas en quinto año, también me acerqué al profesor de zapateo, ya que iba a ser mi primera experiencia, Setembrino Melo, excelente docente de la institución, y me orientó, y ahí empezaron mis primeras experiencias. La escuela en realidad funcionaba en la parte alta de esta institución de la primaria de la Fuerza Aérea, y trabajábamos en lugares quizás no apropiados, en aulas en las que a veces teníamos que correr los bancos, que tenían diferentes pisos, no los que necesitábamos. Había un hall muy grande que también a veces nos servía de lugar como para dar clase, el pasillo. Había un muy lindo salón de actos con un escenario que con el transcurso del tiempo nos fue resultando pequeño, pero que le daba un poco de identidad a lo que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Y el grupo de alumnos, que no siempre fue numeroso, nos llegaba a responder de una forma excelente. Cada indicación, observación o detalle que uno daba de trabajo en cuanto a la confección de tarea, de carpetas, de traer los elementos que de pronto ahora nos resulta tan difícil, el calzado, la pollera, el pañuelo, que son elementos de trabajo indispensables como para lograr una buena producción en el trabajo, y si no los tengo no es lo mismo, el resultado respondían en forma óptima. Se armaban muy lindos espectáculos como para recordar los actos, el 9 de julio, el 25 de mayo, armábamos para las muestras de fin de curso.
Los padres en realidad siempre respondían de alguna manera u otra, tratando de colaborar en la compra del calzado, si fuera la bota, del zapato para la niña, de la ropa, de acuerdo a la región que necesitáramos, norteña, sureña, colla. Había un acercamiento bastante intenso con toda la comunidad educativa, desde los directores hacia nosotros, dándonos algún tipo de orientación, nuestros propios colegas, que siempre se trabajó en forma integrada, desde la convocatoria de los padres que respondían enseguida como para ver las dificultades de su hijo, de qué manera podrían colaborar como para revertir alguna situación complicada. Realmente se trabajaba en forma mancomunada. También se organizaban salidas, hemos participado en los torneos juveniles bonaerenses, tratando de competir con, ¿cómo es que se llama?, diferentes instituciones, llegamos hasta Mar del Plata, y ahí esta especie de intercambio cultural hacía un crecimiento de todos, y se podía en realidad de alguna manera u otra dominar las situaciones y complementarlo con el acompañamiento de los padres que nos permitían llevar a sus hijos, confiaban en los docentes. Realmente era como que nos transformábamos un poquito en papás o mamás, ya dejábamos esa tarea tan de límite, digamos, entre el docente y el alumno, que era muy reconocido en ese momento, y pasábamos a la otra incorporación de un poco de afecto papá-mamá. Y también hacíamos intercambios culturales, fuimos a Mendoza, disfrutamos muchísimo, aprendimos tanto los docentes como los alumnos, dándonos cuenta de que no solamente se manejaba la danza desde la parte técnica, sino desde la parte didáctica. Hicimos cursos de capacitación integrándonos con la gente del lugar. Recordá eso. Cursos de capacitación integrándose con la gente del lugar. Sí, recordá algo de eso. Algo de eso. ¿Cómo fue el intercambio? ¿Cómo fue el Desde intercambio? Alguien que era docente y que venía por ahí con su formación técnica especial, con aquel que la danza la llevaba en la sangre, la había aprendido de su padre, de su abuelo. En eso no me acuerdo tanto, pero recuerdo un trabajo que nos hicieron hacer como dándonos detalles de distintos momentos de danzas de otros lugares, y vos tenías como que hacer un dibujito representando, qué sé yo, ponían una música y a lo mejor tenías que representar el lugar. Ejemplo, música española, y había que hacer algún detalle, cosa de que el mensaje fuera que te llegó. Y me acuerdo que cuando recuerdo esto de española, pues yo dibujé un abanico, ¿no es cierto?, en ese momento, y la persona que nos estaba conduciendo, que era el capacitador, dentro de todos los dibujos y detalles que se habían hecho, recordó el mío porque en realidad identificaba mucho esa parte del intercambio, ¿no?, entre los docentes, que también lo sabía entre los alumnos. Entre los alumnos, sí. Sí. ¿Algún alumno que te hayas encontrado después con el tiempo, egresado, y que haya recordado la escuela, te haya recordado a vos, que vos hayas visto, mirá, lo que es la vida de él hoy, ¿no? En realidad lo que no sé si nombre. Yo siempre destaco de esta escuela es la familiaridad, ¿no es cierto? Porque en cada muestra de fin de curso es como que hay una convocatoria de la mayoría de los exalumnos, del que pueda ir, se llega, y no se llega solito, se llega con su hermano, se llega con su hijo, se llega con su esposa, y además hay un cariño tan especial, porque hay abrazos, hay como una calidez que se transmite a pesar de los años transcurridos, ¿no es cierto? Pero es como que no nos abandonan, vuelven a la escuela,
vuelven a darnos ese cariño, si se los convoca como para participar, son los primeros que están. Y esto creo que te llena el corazón de gozo, ¿no es cierto?, de alegría, y que no se da en muchas instituciones, porque se recibieron y bueno, la vida los conduce hacia otros lugares, es como que van tomando otros caminos y no nos volvemos a ver, a lo mejor no porque no queramos, sino no porque no existe esa conexión o el corazón no nos lleva a volver a ese lugar, ¿no es cierto? Pero acá sí lo hay. Hay mucha familiaridad, se trabaja en forma a gusto, muy a gusto. Yo le doy gracias a la vida de haber trabajado para lo que me preparé, porque fui feliz viniendo a la escuela. Cada uno de los días no me resultó tedioso absolutamente nada, y al encontrarme con mis colegas siempre en determinados momentos, cuando tenés bajones y cuando a lo mejor estás contento, o compartís y das una palabra de apoyo, o también te sentís apoyado o apuntalado por ellos. Y a veces al venir tan lejos no siempre llegas puntualmente a horario y tenés a alguien que te cubra, no es cierto que está por vos completando ese momento hasta que te llegaste. Realmente la integración en el trabajo de todo, la corrección desde a lo mejor hacer un producto final de alguna danza y pedir el consejo de otro colega y aconsejarlo, pero no desde lo malo, desde lo positivo. Mira, yo cambiaría esto porque a lo mejor no lo veo tan bien. Desde la conducción también hemos tenido todo ese tipo de apoyo. Así que me he sentido estos 33 años que he trabajado en la escuela, que es como la edad de Cristo, feliz. Feliz de venir, feliz de estar, feliz de dar mi conocimiento, feliz de que se apoyen en mí y apoyarme en ellos. Así que agradezco a todo esto, realmente. Una preguntita más que estoy ¿Cómo era pensando. la carrera? Desde el punto de vista profesional, Sí. ¿podés contarnos cómo era la carrera y si tuviste contacto con alguno de esos egresados y ver si contacto en la vida o supiste o te enteraste, sin que des nombres si querés, de alguno de esos egresados que luego continuó, digamos, que la escuela quizás le dio aquella base como para definir su orientación en la vida, su orientación vocacional, laboral, en futuros estudios? ¿Cómo era esa carrera con la que te encontraste de danza folclórica y después si a futuro encontraste en la vida estos alumnos que salieron de acá formados? ¿No? ¿Cómo era la carrera? Nos referimos, como hubo tantos cambios de planes de estudios, ¿cómo era la carrera con respecto a la de música, que ellos ingresaban antes o tenían 2 años más? Folclore coincidía con el bachillerato, 5 que años. eran 5 años. Siempre. Explicar un poquito eso. ¿Qué contenidos tenían de materias o qué profesores? Sí, son 2 partes. Primero eso como la carrera. Como veo que además hablas de manera tan fluida. Ay Dios, yo digo, estaré haciendo el lío. No, bárbaro. No, vamos viendo esos baches en función de cómo es el relato de lo que queremos contar. Cómo era la carrera de danza folclórica, y después la otra, si querés, separás, pensar en el perfil del egresado. ¿Te encontraste con esos egresados en la vida? ¿La escuela los formó, les ayudó a elegir una profesión, una vocación? Bueno, eso. Bueno. En realidad, cuando descubro la escuela, que yo también fui descubriéndome a mí misma en cuanto al gusto por el folclore, descubro una carrera importantísima y una salida laboral rápida cuando teníamos los títulos de maestros. Eran 5 años que coincidían con el bachiller y se hacían a turno a la mañana el bachiller y en el turno de la tarde la carrera de arte. Era como una doble escolaridad, ¿verdad? Y a la tarde cursaban danzas folclóricas argentinas, zapateo, instrumentos autóctonos, folcloresciencia, educación musical, es decir, era folcloresciencia, así lo dije, educación musical, era una cantidad de materias que completaban una serie de conocimientos, y en la medida en que avanzaban los años, como era magisterio, tenían pedagogía, didáctica, preparándolos, por supuesto, para la enseñanza. Realmente los resultados eran óptimos y
tuve la dicha de encontrarme con muchos alumnos en los cuales uno se siente como que ha plantado una semillita. Yo daba zapateo en primer año y eso de enseñar el deletrear, el movimiento, que la planta, que el taco, que la fonética, era muy importante, y después verlos subidos al escenario con una fluidez en cuanto a todo lo que hacían, importantísimo. Y he tenido la dicha, en el transcurso de todos estos años, de trabajar con exalumnos. Ejemplo, también en la carrera de danza clásica fui docente, y en danza clásica, que empezaban con una edad más temprana, en tercero, cuarto y quinto, tercero ciclo medio, cuarto y quinto, tenían también danzas folclóricas argentinas, pero no ya dividido como lo tenían en la carrera de danza folclórica, sino que en tercer año era un aprendizaje, un poco de danza, un poco de zapateo, un poco de folcloresciencia y otro poco de instrumentos autóctonos. Digamos, era como una especie de combo, no sé si es la palabra correcta, pero un salpicadito de cada una de las cosas, por supuesto, explicadas de otra manera, como para que llegara en tercero y cuarto y quinto el conocimiento de la danza clásica, lo que era folclórico, que era danza y que también es importante, en esta carrera. He tenido la dicha de algunas alumnas de la carrera de danza clásica tenerlas como colega, que hicieron su continuación de los estudios después más importantes en el IUNA, y ser docente ahora en este momento en la escuela, con todos los cambios que han tenido los programas, no solo en un principio de preceptora como docente, y después de profesora, en este cambio de estudio que hemos tenido con la implementación de la Ley Federal de Educación, ¿no? Donde ya no teníamos de la misma manera implementado el conocimiento, ni tampoco ha tenido la fortaleza, el título de intérprete como lo tenía el de maestro. Esa salida laboral temprana que tenían nuestros maestros, que se insertaban en escuelas primarias, no solamente dando danza folclórica, sino también el que tenía más afinidad a los instrumentos. También me he encontrado con alumnos que han dado instrumentos, que después fueron secretarios de la escuela y que siguen su carrera, no solo acá, en otras escuelas. Tengo la dicha de trabajar con exalumnas que son preceptoras, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ese placer es muy difícil de explicar con palabras, porque uno ha dejado semillitas, y este reencuentro de decir me acerco y los veo crecer, y a lo mejor superan, ¿no es cierto?, varios cuerpos a la docente, provoca misión cumplida, deber realizado, ¿no es cierto? Es algo indescriptible. Y el tema de también representar a la carrera de danzas con respecto a, no sé, la elección, la convocatoria que se ha hecho, me siento orgullosa, ¿no? Orgullosa. Está bien, Bárbara. Está bien. ¿Algo más? No, algo que te haya faltado decir, Noemí, que quieras decir. No sé, el tema ¿De la pérdida de los títulos? La pérdida de los títulos, o a lo mejor el peregrinar de la SOCC, ¿viste? Sí, Dale, y dale. también que refuerce, dale. que diga que la carrera de folclore ingresaba en el primer año de bachillerato, también al primer año de folclore, y se recibían junto con... Claro, es una de No las... lo dijeron mis compañeras. Sí, creo que Me no. parece ¿no? que Beba lo debe haber dicho. ¿Lo dijo? Me parece que sí, sí, para lo que es estructura, digamos, Está de bien, la está carrera, bien. deja que Está bien, ya lo dijo Beba. No, si me querés lo parece. digo, no tengo Sí, drama. sí. Porque no estoy segura si lo dijo. Bueno. ¿No querés dale, que lo vuelva a dale. repetir? Claro, porque le quedaba sugerido, nosotros lo entendemos, pero como esto va a ir al gran público, gente que no tiene ni idea de la historia de la escuela. Claro, digamos, una cosa es verlo hacia adentro el video, y entonces uno va entendiendo porque conoce la historia de la escuela, pero para aquel que no la entienda... Que Claro, de todos modos hablé de una cosa y después de otra. No importa, porque eso Después se edita. No es que va todo junto. Uno lo va colocando en distintos momentos de acuerdo a cómo cronológicamente
fue sucediendo la Claro, historia de la en escuela. realidad yo supongo que de música habrá hablado Sí, otra, Augusto, o sea, sí. No, pero pero folclore. las que estaban de pronto más perjudicadas eran la carrera de música y la de danzas clásicas, Claro, eso porque no tenían muy había pocos una paridad egresados. en cuanto a los 5 años, porque se comenzaba con menor edad. Entonces el tema de la carrera de danzas folclóricas era óptima porque empezábamos en primer año tanto de la carrera de arte, que en este caso era el magisterio en danzas folclóricas, y del bachiller que cursaban a la mañana, y al recibirse, si realmente había una evaluación apropiada para el año siguiente, se recibían como de las dos cosas, ¿no es cierto? Tanto del bachiller como del magisterio. Y ahí es donde se producía una salida laboral temprana. Por eso la mayoría de los exalumnos que yo he encontrado y a veces están trabajando en esto, en la parte docente, estaban trabajando en escuelas primarias, que era en ese momento, que le daban también con suplencias y después una continuidad hasta que consiguiera su titularidad. Le daban estos talleres que serían en ese momento tanto de danza como de instrumentos, de música, y podían de alguna manera u otra insertarse muy rápidamente en la parte laboral. Cosa que no sucede después de todos estos cambios que nosotros hemos tenido, porque realmente el título de intérprete que tuvimos no nos permitía de alguna manera u otra esa inserción, porque ya iba a ser en un grupo de danza, en un ballet, y ya no todos tenían esa posibilidad de trabajar, porque tampoco son tantos, ¿no es cierto?, como son de pronto las escuelas. Esta preparación que tenía en cuanto a la pedagogía y a la didáctica con el título anterior, esa fortaleza lamentablemente, por más que nos duela, la perdimos, y también nos produjo una incertidumbre en cuanto a lo que iba a pasar con los cambios. Nos decían que íbamos a seguir en el sistema, que no íbamos a perder horas, se cambió la planta orgánica funcional, y como todo lo nuevo uno siente temores, ¿no es cierto?, a dónde íbamos a parar, a qué era lo que iba a quedar, pero realmente la comunidad, que no nos quedaba otra, aceptó estos cambios, nos fuimos reciclando, por decirlo de esta manera, y acostumbrando a que con este nuevo cambio, y creo que también nos sirvió de crecimiento, se integrara danzas y ya no fuera danzas folclóricas argentinas, la carrera y danza clásica, y tuvimos que convivir, a pesar de las diferencias, la carrera de danza clásica y la carrera de danza folclórica, y a pesar de las diferencias crecimos las dos, aprendiendo una de la otra, y nuestros alumnos también crecieron, por supuesto, integrando saberes de uno y de la otra. En principio era como que los varones de folclore eran reacios a ponerse un jogging, a trabajar en el piso, lo sentían como un cambio que no era aceptado, era rechazado, pero con el transcurso de los años, al ir aceptándonos los docentes también, que también nos costó mucho esto, el producto final fue siendo muy de a poco óptimo, y cada uno de los saberes se incorporó de una forma excelente, y fue cambiando con la dinámica que tiene este mundo, que cambia todo. Así que fuimos trabajando de otra manera, corrigiéndonos o dándonos opiniones de mira, yo pondría esto acá o aquello allá, y le dio otro lucimiento, otro sabor a esa danza tradicional que manejábamos tanto, que a lo mejor la adornábamos para subir al escenario y hacer un espectáculo, con un poco de estilización desde la técnica, desde el movimiento, desde los saberes, ¿no es cierto?, de las dos danzas.
¿Cómo fue con la aplicación de la ley federal? ¿Qué pasó con el tercer ciclo de la EGB? El tema de los OCC. Con el cambio y la implementación de la Ley Federal de Educación y digamos, desconocimiento de algo nuevo, la cantidad de horas al integrarlas, las de danza clásica con las de danza folclórica, no nos permitían, de acuerdo a la denominación de los títulos que teníamos, los de profesores de danza folclórica con los profesores de danza clásica, a veces el ejercer determinado espacio curricular. Así que es como que muchas horas de los profesores de danza folclóricas quedaron en los que se llamaron ofertas curriculares complementarias. Y estas ofertas involucraban al tercer ciclo de la EGB. Entonces se hicieron acuerdos con distintas escuelas de la zona que empezaron en forma a modo de prueba, digamos, ¿no es cierto? Con escuelas de Luis Guillón, de Monte Grande, de Canning, era como que nos íbamos alejando cada vez más y íbamos como para no perder las horas de cátedra, pero a estas ofertas curriculares que tampoco tenían el carácter de obligatorias y que en estas escuelas tampoco teníamos un lugar demasiado fijo o que fuera siempre el mismo cuando llegáramos. Era como que yo sentía la sensación de invadir un espacio que no me correspondía y que a lo mejor llegaba a la escuela y llegaba a los CC con mi llegada. Hoy se daba clase en el patio, otro día en un aula que faltara un docente, a lo mejor no teníamos un espacio apropiado para guardar nuestros elementos de trabajo, los CDs, los grabadores, y de pronto el audio, si estábamos dando clase en el patio, le molestaba al profesor que estaba dando alguna materia teórica alrededor en las aulas. Era como una especie de sensación de cuando vamos a visitar a alguien que nos sentimos incómodos porque nos reciben porque no tienen más remedio, pero realmente no siempre ha sido agradable peregrinar por distintos lugares. Nos quedaba más distante a los que veníamos de muy lejos. Doy mi ejemplo porque Ramos Mejía, de venir al barrio 1 de Ezeiza, no es la misma distancia que venir a Luis Guillón. Igual tampoco es la misma distancia que ir al centro de Monte Grande, que ir a Canning. Entonces los tiempos para acomodar los horarios eran infernales y había que llegar sí o sí. Realmente, desde lo personal, digo, he sufrido mucho ese peregrinar, pero también agradezco mucho el haber seguido teniendo las horas de cátedra. El apoyo que han dado los directivos de una manera u otra, o como podían, de estas instituciones que nos han permitido el estar ahí con ellos y el trabajar con sus alumnos, el de pronto armar los actos escolares o colaborar con las maestras que eran de la institución y en algún momento no estaban preparadas para, qué sé yo, conocer el atuendo con el cual querían vestir a sus alumnos para hacer una chacarera, para vestirlas de mulatonas. Entonces venía todo ese tipo de consultas en los cuales también nos sentíamos importantes por dar esta información o por colaborar como era la coreografía de una danza. En realidad hemos crecido, como todo lo que nos toca vivir, ¿no es cierto?, con estos padecimientos o no, o aprendizajes al fin. Yo creo que... Sí, ya, si quieres dejar un mensaje o algo para si quieres dejar un mensaje para... Hoy un poco se da, lamentablemente no están los títulos, pero hoy se da un poco algo de lo bueno del pasado, que es nuevamente tener por lo menos a nuestros alumnos durante 6 años, ¿no? Durante 6 años y tener una carrera, la orientación. Sí, ya desde el año que viene, comentaba Gabriela Ziegler, por lo que han propuesto los otros 4 polimodales
de la provincia, desde el primer año aparentemente ya van a tener que determinar la orientación. Ella no está demasiado de acuerdo con esto, porque además hay un problema de espacio y todo esto, pero bueno, se vuelve un poco algo de ese pasado, digamos, de por lo menos tener 5 o 6 años, no con un barniz sobre una carrera artística, sino que por lo menos uno puede estar acá, en su espacio, chico, acotado, pero es tu espacio con tus alumnos que han elegido esto. ¿Vos querrías dejar alguna cosa? Es decir, ¿qué fue lo bueno de aquel pasado que por ahí pueda continuar en el presente? Para los nuevos profesores y los nuevos alumnos. ¿Qué rescatarías de aquello para que sea como algo que continúe, como un nexo entre aquel pasado y este presente? Qué pregunta difícil. Bueno, no sé, ¿qué te parece que fue lo que la escuela no debería perder? Mirá el afiche ese que hicieron los chicos, lo hicieron de visuales, de todo esto no va, después lo cortamos, ¿no? Una historia, ¿qué sacaríamos de ese pasado, de esa historia, para continuar del pasado hacia el presente, que podamos continuar? Bueno, yo creo que... Como valores. Claro. Como rescate de aquel pasado al presente, yo diría que lo más importante es que la escuela no pierda su identidad, ¿no es cierto? Esta identidad que nos ha llevado a respetar desde el corazón el valor de las artes, ¿no es cierto? El sentimiento que provoca en cada una de las personas, sean docentes, directivos, alumnos, esta gente que descubre que desde el sentimiento se dedica a la danza, a la cerámica, a la plástica, a interpretar un piano, la guitarra, hacer un cuadro, y esa continuidad que nos permitan seguir con estos 6 años, la carrera que existe en este momento, el trabajo de cada una de las especialidades en cuanto a la que elija cada uno de ustedes. Y a los docentes, el seguir rescatando esta parte tan importante de la cultura que es nuestro arte. Muy bien, vamos. Muy bien, hermoso, Sí. precioso. Bueno.